La violencia contra las mujeres se produce en todo el mundo y Naciones Unidas da estas cifras que ven aquí. Es una de las principales causas de muerte a nivel global entre mujeres de 15 a 44 años. El 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento y hay al menos 200 millones de mujeres y niñas que han sufrido mutilación genital. En este país, en el que no se habla de crímenes machistas sino de dramas familiares, el Gobierno ha reconocido que el año pasado 147 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En Rusia se estima que una mujer muere asesinada cada 40 minutos a manos de su pareja o expareja. Y lo más sangrante es que este país despenalizó la violencia machista en 2017. Esto hace muy difícil que las víctimas puedan denunciar y las deja desprotegidas frente al agresor. Aquí en Marruecos entró en vigor hace tan solo 2 meses la primera ley que criminaliza la violencia machista. La norma castiga el acoso sexual en lugares públicos, pero no penaliza, por ejemplo, la violación en el seno del matrimonio. Según una encuesta de la ONU, 2 de cada 3 mujeres afirman haber sufrido algún tipo de violencia en este país. En Colombia, lo que va de año, más de 35.000 mujeres han sido víctimas de violencia de género, de las cuales 796 han sido asesinadas según datos de Medicina Legal. El Código Penal colombiano considera la violencia de género un delito. Además, en 2015 el Congreso aprobó una ley para alertar de que en un país en guerra este tipo de violencia podría constituirse, en algunos casos, en crímenes de lesa humanidad. Non è normale che sia normale. En la rueda de prensa posterior a la cumbre del Brexit, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se ha pintado una marca roja en la cara. Se unía así públicamente a la campaña italiana contra la violencia de género que lleva el lema "No es normal que sea normal". A la Giornata Internazionale. ¿Puede la palabra combatir la violencia de género? Pensemos. Para empezar, las mujeres no mueren. Las mujeres son asesinadas. Estamos hablando de violencia de género, de violencia sexista, de violencia machista. No utilicemos expresiones como violencia doméstica, de pareja, del entorno familiar, ni, por supuesto, crimen pasional. La violencia de género no es un suceso, por lo tanto, no lo abordemos como tal. ¿Qué más da el número de puñaladas o de golpes que recibió la víctima? Quedémonos con los datos que nos interesan, con los expertos, con las personas que tienen formación y olvidémonos de aquellos que dijeron que no habían oído nada o que parecían una pareja normal. Y un dato importante, no nos quedemos en si la víctima es el número tal o cual de lo que va de año. Lo importante es que recordemos que desde el año 2003, que es desde cuando hay registros, han muerto en España asesinadas casi 1000 mujeres. Esto sí que no podemos olvidarlo, porque cuando se asesina a una mujer, estamos matando a una parte de la humanidad. Hasta entonces había aceptado con resignación incluso la brutalidad de mi marido. Dar el paso y huir del maltratador nunca ha sido fácil. Hace 30 años las mujeres se exponían a perderlo todo, incluso los hijos, si abandonaban el hogar. Tampoco era sencillo encontrar un lugar donde refugiarse. En el Te Acuerdas de hoy les contamos cómo surgieron las primeras casas refugio o casas de acogida para mujeres y niños víctimas del maltrato. En 1973, Lou Reed dio voz a Caroline para contarnos cómo su pareja la maltrataba. Tiempos donde los golpes debían quedar en la intimidad de la pareja. Me tuve que ir de casa porque mi marido me pegó. Es que no tengo dónde ir, no tengo ningún sitio y ahora estoy completamente sola. Muchas mujeres hartas de aguantar pedían ayuda, una salida para ponerse a salvo de un marido agresor. Estos son los primeros refugios para mujeres maltratadas que han comenzado a funcionar en el mundo. En 1971, una organización feminista abrió en Londres la primera casa de acogida, un espacio seguro para mujeres e hijos víctimas de agresiones en el hogar. Aquella experiencia europea inspiró a las españolas.
Probablemente habrá que buscar casas de acogida donde estas mujeres puedan, en un clima de tranquilidad, reorganizar su vida. Teníamos también contactos, habíamos leído, habíamos viajado, habíamos visto que en muchos países había casas de acogida y nos enterábamos de lo que estaban haciendo las francesas, las inglesas, cómo trabajaban este tema, porque este asunto, desde luego, no es una cosa específica de España. Sí. ¿Lo ha denunciado usted alguna vez? A principios de los 80, los recién creados Centros de Información de los Derechos de la Mujer recibían miles de consultas sobre dónde y cómo denunciar. Tan solo en 7 meses se han producido más de 11.000 denuncias por malos tratos a mujeres. Había muchas mujeres maltratadas, pero que incluso no se atrevían a decirlo. Yo recuerdo una mujer maltratada que a mí me dijo: no he hecho nada para que esto me haya pasado, con 4 niños allí pequeños. Y yo le dije: no, es que para que... Bueno, toda morada, para eso no hay nada que hayas podido hacer. La televisión comienza también a abordar los malos tratos, a concienciar, a recoger los primeros testimonios. He sido maltratada físicamente. Porque a mí me amenazó de muerte. Tengo 24 años y me encuentro en una casa refugio de Madrid. La primera casa refugio se inauguró en junio de 1984 en Madrid y se abrió en el barrio de Palomeras. Atendimos muy pocas mujeres porque una de las que vino traía 7 niños. Pues imaginaros, en un piso con 7 menores, todos sin escolarizar. Y entonces Rosa era educadora en aquella primera casa refugio. Asistió a muchas valientes que se atrevieron a retar el abandono del hogar, cuando irse de casa suponía quedarse sin nada. No había mucho apoyo familiar, no se entendía. En nuestro país todavía había la vivencia y la creencia de que, señora, vuélvase usted a su casa, que él es su marido. Eso es lo que decía la policía, eso es lo que decían a veces los servicios sociales. Antes las mujeres no eran capaces de dar ese paso y ahora, sin embargo, la sociedad las invita a que lo hagan, ¿no? Hay recursos económicos, recursos legales, recursos jurídicos, policiales y psicológicos también. Con todo queda mucho por hacer, porque como dice la canción, hay quien no entiende todavía que el amor no se puede mantener a fuerza de golpes.